Porque yo creo que ser emprendedor es muy duro. Yo soy muy débil. Si yo no aprendo nada contigo, tu credibilidad Claro. es muy baja. Hoy en día tengo en mi portfolio unas, bueno, sí, 20, nunca lo sé muy bien. De 10 te mueren 8, una más o menos y una home run. Yo creo que nuestro arte no es entrar barato, es salir caro. A tener una startup que no aprovecha AI como tecnología es no ver que esto está realmente cambiando el mundo. La respuesta típica a tu pregunta, ¿cuál es mi tesis de inversión? Soy agnóstico. ¿Qué significa que no tenemos? Los súper buenos negocios no van allí. Si en España seguimos haciendo lo mismo, que es comprar inmuebles, alquilar pisos y meter pasta en el IBEX, no va a cambiar. Mi misión es hacer este ecosistema más grande. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Founders Place, el nuevo podcast de Ático, donde vamos a hablar de startups, de emprendimiento y de inversión, pero desde una perspectiva un poco diferente. Vamos a tratar de hacerlo con un lenguaje hiper sencillo para que todo el mundo lo entienda. Y para eso tengo hoy con nosotros a Mathieu Carenso, uno de los referentes en el ecosistema de inversión en España, que nos va a ayudar a entender cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en una startup. Me acompaña Adrián Escabias, director de inversión en Ático, ya lo conocéis todos. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas. estáis? Gracias a todos por venir. Vamos a ver esas peculiaridades de invertir en startups, que es todo un mundo, y hay muchos entresijos que Matías nos va a contar. Así que Es un reto, ¿eh? Porque hablar de inversión, la verdad, es intentando que no nos vayamos mucho con los tecnicismos. Es un reto, pero creo que es un reto chulo. Además, Mathieu, con su libro, que luego lo haremos también, ha intentado, ¿no?, ya acercar todo esto, pues lo que podríamos decir al público un poquito más general. Yo creo que el emprendimiento, la innovación, la inversión en startups, todo esto tiene matices súper chulos y valores súper importantes que tienen que llegar a todo el mundo. Cuéntanos, Matías. Cuéntanos tú. Pues para empezar, encantado de estar con vosotros. Yo estoy absolutamente convencido de que justamente si queremos si queremos tener más innovación, más emprendedores, tenemos que hacer que este ecosistema de la inversión sea mucho más sencillo, mucho más transparente y quitar el miedo a los emprendedores y las emprendedoras que en muchos casos tienen una visión del inversor un poco negativa eh, y esto hay que cambiarlo, porque esto es cosas que hemos hablado juntos, pero no hay problema de talento. No hay problema de talento en España. Hay muchos emprendedores y emprendedoras que tienen ideas, que quieren ganas, que quieren montar negocios, pero sí, yo creo que tenemos un problema de inversión que no es suficiente ni lo suficientemente transparente. Entonces, estar con vosotros y poder simplificar esto que parece complejo, me parece una misión súper atractiva. Así que encantado. Vamos a Buenísimo. ello. Adri, no sé si quieres empezar tú, pero yo creo que nos tendría que dar un poquito Sí, que nos cuente Matías. un poco de historia, ¿no? ¿Qué ha hecho Mathieu, un poquito qué recorrido tiene Vale. para estar hoy donde está? Dos grandes etiquetas, podríamos decir, es una inversor y otro profesor, ¿no? O docente Yes. en IES en este caso. ¿Y escritor? Y escritor, Y bueno, esa es escritor la ahora tercera, también. faceta. Eso es. Tengo Ahí una ya triple vida. Ujú. Triple vida. Tengo la parte de docencia, la parte de profesor en el IES, en el cual doy clase en emprendimiento, pero no únicamente en emprendimiento, también tenemos una escuela de Business Angel, entonces digamos que estoy de los dos lados de la mesa en lo que es la parte de docencia, pero es una docencia muy práctica, es decir, todo lo que yo voy contando viene de la práctica, tanto como emprendedor como inversor. En mi trayectoria inversora es desde hace más, yo diría, casi 20 años. Como Business Angel, también como gestor de un fondo de capital riesgo y luego devuelto a Business Angel, que si quieres os contaré por qué. Entonces, y luego autor del libro, porque me di cuenta de algo, es que yo tenía impacto por grupos de 50, ¿sabes? En clase o en conferencias, etcétera, y la gente justamente al final me decía esto, oye, me lo has hecho más claro, ya lo entiendo. Entonces dije, coño, si yo quiero tener más impacto, pues voy a escribir un libro.
que esto es un pensamiento de un poco 1990, pero bueno. Están muy de moda, de todas formas, los libros, ¿eh? Yo creo que es todos aquellos que están trabajando también su marca personal, lo que tú dices, ¿no? El impacto y llegar a más gente, yo creo que es una muy buena plataforma. Es una buena plataforma y además ya no nos quedamos únicamente con el libro, está el audiolibro, está el Kindle, entonces hay muchísimas vías de tener acceso al conocimiento. Entonces, ¿cómo he llegado allí? Pues básicamente he invertido, que sea como Business Angel o VC, estos últimos 15, 20 años en más de 100 empresas. Hoy en día tengo en mi portfolio bueno, entre 22 y 25, nunca lo sé muy bien, y a eso me dedico. A eso me dedico porque estoy convencido em, que, que el ecosistema emprendedor es el que nos va a permitir mejorar unos datos macroeconómicos que son muy feos en España. Tenemos un paro juvenil to the roof, tenemos un salario medio que es bajo, y estas cosas las cambiamos si creamos más empresas, si creamos más empresas que pueden crecer. Y para esto no es que se necesite únicamente emprendedores, se necesita inversores y se necesita todo un ecosistema. Entonces, mi misión es hacer este ecosistema más grande. 100%. Hay una métrica que me encanta hablar cuando invertimos en startups, que es que estamos creando puestos de trabajo. Con el dinero de los inversores, luego la startup crece y genera puestos de trabajo. Así que buenísimo. De hecho, Adrián, ¿sabes qué? El único criterio que yo sigo de manera muy, muy continua de cara a mi actividad emprendedora son los empleos creados, porque es lo que me genera más orgullo. A ver, que si multiplico por 20 una inversión, estoy encantado. Pero bueno, ya está. Pero Invertir en una compañía que tiene 100 trabajadores, eso esto es mola. brutal. Estoy a más de 4.000 Wow, empleos Están creados. qué y buena esto métrica, mola. qué buena métrica. Al final el euro es la métrica final, pero están íntimamente relacionados. O sea, Totalmente. la aportación de valor al... bueno. Así es. Y cuéntanos qué habías hecho previamente también como emprendedor. Bueno, como compañías que haya- emprendedor, como yo siempre quise ser emprendedor, pero era un wishful thinking erróneo. Porque yo creo que ser emprendedor es muy duro. Yo soy muy débil. ¿Qué quiero decir con esto? Em, yo no únicamente quería ser emprendedor, quería ser un emprendedor de impacto. Y me falta algunas habilidades muy importantes para ser capaz de montar una empresa, no de 20, de 40 personas, que esto lo he hecho varias veces, pero una de 100, 200, de capital riesgo, de fondos, de tal, todo esto. Para hacer todo esto, yo creo que tú tienes que tener la capacidad de pasar de emprendedor a empresario. Ujú. Y Manager a también. manager también. Es decir, pasar de doer a manager, y esto se Totalmente. dice rápido, pero yo soy incapaz, básicamente, de hacerlo. Hay una métrica un poco esotérica que yo uso, que es cuántas horas de empatía tú tienes al día. Y para ser un gestor, para ser un empresario, necesitas 12 horas, 14 horas de empatía, y no las tengo, tío. Yo tengo 5 o 6 horas max de empatía al día y luego tengo que pensar en mí, en mis cosas y tal, pero tu gente te necesita. Y entonces me costó casi 15 años darme cuenta de esto, de que las habilidades para ser realmente un emprendedor de altísimo crecimiento probablemente no las tenía, pero eso no significa que tú no puedas ser parte. Claro. Y me di cuenta, empezando invirtiendo, que era mucho mejor invirtiendo que emprendiendo. También, Entonces, no sé si os pasa con la edad, soportamos menos, ¿no? a la gente en general, o las horas de empatía es como, wow, estoy ya más cansado de escuchar tantas películas. No sé si os pasa que... no sé si es la edad, Adri. Yo creo que es una forma de ser profunda. Mi mujer, por ejemplo, que es emprendedora, es una historia que he contado varias veces, pero es real. El domingo por la noche, a las 11 de la noche, cuando ya estás por fin un poco tranquilo, tienes los niños dormidos y tal. A ver, yo lo que quiero es leer tranquilo o mirarme una peli. Ella me habla de sus empleados, wow. porque le interesa. Y yo le digo, pero Porque es ¿qué tu me vida, estás- es tu día, estás Porque le 100% importa. metido ahí, te Totalmente. importa. O sea, Porque le importa. sí, Y estoy este nivel de acuerdo. empatía es un rasgo común que yo veo
en muchísimos de los emprendedores exitosos. Ujú. Entonces, como no lo puedo hacer, prefiero invertir en los que lo pueden hacer. Relacionado con esto también hay una línea muy fina. Creo que hay muchos emprendedores que se identifican demasiado con lo que hacen y acaban perdiendo el norte y piensan que lo que es lo que hacen, ¿no? Y muchas veces si el proyecto cae, entran en una fase Depresión, de caída en un de caos. precipicio increíble. Es una habilidad también, creo, el separar muy bien. Y esto trato de trabajarlo yo, que voy mucho con los emprendedores de lado a lado, ¿no? Intentar separar estas dos partes. Y esto es algo que tú puedes, de alguna forma, tratar de evaluar como inversor. Y yo lo trato de evaluar a nivel de moods y de templanza. Tú ves que los emprendedores y las emprendedoras de éxito pueden estar quemándose adentro, pero de cara afuera hay una calma, una templanza brutal. Y yo estaba hace 2 semanas, con una emprendedora y yo estaba hablando con ella y le quedaba 3 semanas de caja. Y estaba igual que el día después de la ronda. Yo digo, impresionante. Qué serenidad. Esto es una... ¿Qué es la Es una serenidad? virtud tremenda. Es una virtud tremenda. Y es una virtud que es mucho más fácil de alcanzar siendo emprendedor. Yo tengo 25, vamos a decir 25 participadas a día de hoy. Se me muere una, pues, a ver, me molesta, pero no pasa nada. Pero Le es molesta una de mucho. 25, no pasa nada, es el 4%. Has repartido los huevos en muchas Exactamente. Cuando cestas. tú estás en tu fase emprendedora es 0 o 1. Y entonces esta capacidad de aguantar y de comunicar a tu alrededor una calma a tu equipo, una templanza de este tipo, es una También ventaja hay una línea competitiva. fina de comunicar templanza y sobrepasar el optimismo. No sé si os ha pasado de todo va bien, y de repente este mes ya estamos mal. Nos queda un mes de caja y dices, ¿qué pasa? Hace nada estamos todo bien. Sí, esto tú y yo lo hemos visto Y en algunas esto cosas. en algunas inversiones lo hemos visto y te da rabia porque dices, si hace 5 meses me avisas que la cosa está mal, miramos de ayudar y de ver cómo aguantar, pero ya con un mes. Ahí está todo el tema de crear una relación entre inversor y emprendedor que sea una relación de transparencia, que no sea una relación puramente transaccional. Em, y eso es difícil. Y yo creo que también es lo que tú decías, Adri, de marca personal. Yo creo que como inversores también tenemos que desarrollar nuestra marca personal en torno a esto. Que entiendan los emprendedores en los cuales ponemos nuestro dinero, que hay una alineación de interés. A ver, hay una alineación de interés que no va a durar 20 años, pero que en este momento vamos juntos y que nosotros, nuestro éxito como inversor va a ser el resultado de su éxito como emprendedores y por lo tanto que estamos para ayudar y apoyar y podemos hacerlo con transparencia, no con Sí, totalmente. esconder. Es un reto. Sí. Vamos a empezar a entrar un poquito más en profundidad precisamente a eso, ¿no? A ese gran objetivo que decíamos, que es entender qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando invertimos. ¿Me podrías decir las 4 o 5 cosas en las que primero nos fijamos, o primero te fijas en tu caso, para entender y empezar a evaluar si un proyecto es invertible o no es invertible? Mira, yo tengo una matriz que tiene 5 criterios. 5 criterios que luego llevan al sexto. Primero, el mercado. Es decir, el mercado tiene que ser grande, lo suficientemente grande para que tú puedas escalar, pero tiene que ser accesible. A mí personalmente me interesa más la accesibilidad del mercado que su tamaño, porque confío en que si tú eres capaz de alcanzar un nicho, de desarrollar una propuesta de valor que le satisfaga a algunos clientes específicos, confío en tu capacidad de luego escalar, de ir al lado, de ir a otros clientes. Entonces, todos los emprendedores del mundo te van a decir que van a vender. Bueno, el 80% no lo hace. Entonces, para empezar, prudencia, a ver qué pasa. Entonces, la accesibilidad, yo tengo hay 2 tipos de accesibilidad, ¿no? El primero, que es lo más drástico, es que yo hago un símil de un poema francés que dice una cosa que no hay amor. Hay únicamente pruebas de amor.
el mercado es igual. No hay mercado. Hay únicamente pruebas de mercado. Se llaman facturas. Todo lo otro es bla, bla. Ahora, en muchísimos casos, por el modelo de negocio, porque tú desarrollas un producto, tienes un gap de funding que no lo puedes cubrir tú como emprendedor. Es cuando acudes a nosotros. Pero entonces, si no vendes, yo quiero saber qué es lo que tú sabes que te hace pensar que tú sí vas a vender. Y no me vengáis con que Google dice que el mercado de no sé qué es de 45 billones y que tú quieres buscar el 0,2%. Y no me vengas a decir que has encontrado, haciendo un poquito de ChatGPT de no sé qué, que el mercado es de tanto. Que esto yo lo puedo hacer también. Claro. Entonces yo quiero información que vienen del barro. Por eso- Información propietaria, tuya, que ¿Cuál es yo tu no sé. ventaja competitiva para llegar allí? Claro, que eso es el segundo criterio. Ok, vale, Yo creo perdón. que Me adelanté. Por No, eso no, también nos perfecto. gusta que el emprendedor o emprendedores conozcan del sector. Es decir, si estás montando una startup de sillas, tienes que saber algo de sillas. Tú tienes que ser el mejor en sillas. Efectivamente, si no va a venir otro que sabe más de sillas que tú, Claro. y lo va a hacer mejor. Y yo quiero aprender de sillas contigo. Claro, porque me interesan las sillas. Claro, bueno, o no. Pero si yo no aprendo nada contigo, tu credibilidad Claro. es muy baja. Eso me pasa Vale. mucho, me encantan, como decía Adri, emprendedores que conocen muy bien su sector, que han encontrado ineficiencias, que han encontrado puntos clave y llegan para solucionarlo. Pues igual muchos de ellos no tienen esa parte más de negocio o de cómo gestionarlo porque son first time founders, ¿no? Y aquí podemos tener pues algunos retos a mejorar. Pero creo que, y coincido contigo, la primera es no solo cuán grande sea el mercado, que creo que es algo que hablamos mucho, es cómo vas a acceder a ese mercado y qué ventajas tienes, por qué tú y no otro para acceder a ese mercado. Claro. Y esto, Adri, tiene otra derivada, que es, si yo aprendo de ti sobre este mercado específico, entonces eso significa que no voy a tener que pagar tu curva de aprendizaje. Ujú. Y al final, nosotros como inversores lo que queremos poner dinero en es un motor que funciona, en el cual yo te voy a poner la gasolina y sé que vas a ir a 100, 200, 300 por hora. Ahora, no me vengas con las piezas del motor diciéndome, oye, pues con tu dinero lo voy a montar. No sé No. conducir. Eso es, monta el motor, explícame cómo funciona y dime, oye, orgánicamente no puedo generar tanta pasta para crecer más rápido y yo quiero invertir no en que tú encuentras tu unit economics positivo, sino en que vayamos más rápido. Entonces el mercado, tamaño, pero más que nada accesibilidad. Ventaja competitiva, Adri. Muy bien. Entonces, ventaja competitiva, por lo menos percibida, porque a principio no sé si es ventaja competitiva o propuesta de valor. Ujú. Ujú. Pero yo quiero que como emprendedor me expliques muy bien la cadena de valor y dónde hay hueco. ¿Dónde vas a pillar la pasta en esta cadena de valor? ¿Es el usuario final? ¿Es el canal? ¿Es el productor? Es decir, ¿dónde aquí hay un hueco para que tú aportes una mejora que va a beneficiar económicamente por lo menos a uno de los agentes de esta cadena de valor? ¿Vale? Y explícamelo. Y entonces explícame cómo lo vas a hacer. Que esto al final tú lo puedes de alguna forma encapsular en una pregunta que siempre hago, que es ¿qué marca estás construyendo? La marca, tanto en B2B como en B2C, es decir, en B2B, ¿por qué alguien que está gestionando compras en una empresa va a tomar el riesgo de cambiar lo que está haciendo desde siempre para tomar el riesgo de meterse con una startup que nadie conoce si no tiene un beneficio económico que pueda justificar a su jefe o a su jefa? Buen ¿Vale? punto. Entonces, ¿quién gana pasta aquí? A nivel de operación. Y luego, porque, ¿qué va a pasar? Pues de este dinero que vamos a hacer ganar a alguien, vamos a coger una parte de la empresa y nos las dividiremos entre capital y trabajo. Entonces, ventaja competitiva, propuesta de valor, beneficio económico, marca. Esto es lo que yo pongo de lo que tú llamas ventaja competitiva y que yo llamo propuesta de valor, pero es el mismo concepto. Tercero, el momento. Es decir, ¿por qué ahora? Es decir, el por qué ahora hay una parte súper fácil, que es ¿por qué no antes? Mucho más difícil, ¿por qué no ahora? ¿Por qué ahora y o no esperarnos 6 meses? El por qué
no ha funcionado antes, eso es una cosa imprescindible que yo pregunto a todos los emprendedores. Explícame por qué gente tan inteligente como tú con la misma idea no ha funcionado antes. Y si no me saben contestar esta pregunta, y les digo, hey, llamarlos. Llamar a la gente que lo ha montado. Porque aquí vas a acelerar el proceso. Algunas cosas te las vas a creer, algunas vas a cambiar, pero explícame qué estás cambiando del modelo muy parecido inicial que hubo antes. Y el por qué ahora y más tarde, ahí es el arte de los emprendedores en generar FOMO. Porque hay una cosa que es... Doble clic aquí, ¿eh? El FOMO es el Fear of vale. Missing Out y el cómo realmente el emprendedor consigue generar, y si hablamos de los inversores, ¿no? Esa necesidad prácticamente de invertir en el Que todos inversor, quieran invertir. porque es el momento ahora y porque mañana será tarde y o entras ahora o te no quedas fuera. entras, te estás Claro. en la fiesta. Es decir, que el sentido de urgencia ya no esté del lado del emprendedor, sino que esté del lado del inversor. Y esto se genera contracción, claramente, y con alternativas. Es decir, si tú como emprendedor eres capaz de generar varias alternativas de inversión, entonces cuando me dices, si me miras en los ojos y me dices, oye, tío, ahora o te quedas fuera, y es verdad, entonces ahí el sentido de urgencia lo siento yo. Porque en realidad, y esto lo aprendí hace muchos años, es decir, el tiempo es el amigo del inversor y el enemigo del emprendedor. En particular cuando tú tienes un modelo de negocio que todavía no te genera pasta. Es decir, tú lo ves, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, y en 3 meses ya no tengo dinero. Y si pasan estos 3 meses, ¿qué me pasa a mí, inversor? Potencialmente puede bajar la valoración y tendré Y más el FOMO. información para tomar una decisión educada. Claro. Y hay una cosa también que es horrible, pero que es darwiniano. Una forma para nosotros inversores de ver un poco si hay chicha es, oye, pero este emprendedor, esta emprendedora, ¿va a ser capaz de hacer un focus shift hacia lo que es el fundraising y a la vez no perder tracción? Y a veces que no personas no se caigan. Y tú dices, mira, Al mundo. espero a ver qué pasa. Entonces, el momento es importante. Ahora, hay una cosa que tiene el ecosistema español en general, es que es pequeño. Y entonces nos conocemos todos. Hay 3.000 inversores privados registrados en España, 3.000, pero en realidad activos somos 150 y nos conocemos todos. Entonces es muy importante que los emprendedores tengan transparencia, que tengan honestidad y que no jueguen demasiado, porque luego hablamos entre nosotros. Y yo hay una cosa que siempre hago. Yo estoy de acuerdo en ser tonto, es decir, equivocarme a la hora de invertir, pero no solo. Entonces, cuando estoy viendo algo, una de las preguntas que siempre hago es, hey, ¿con quién estás hablando? ¿Quién te ha dicho que sí? Y les llamo. Claro. Entonces, No es lo mismo, sí, sí. bueno, tú y yo hemos hablado varias veces. Voy a pedir de referencias, estos voy a temas. hablar con quién estás hablando, incluso con quién no estás Claro. hablando. Oye, ¿con quién has trabajado? Quiero saber... Entonces hay que generar FOMO, pero de manera muy... Muy real, muy real y muy muy profesional. transparente. O sea, volvemos a la transparencia, ¿eh? O sea, creo que la transparencia es importante por el lado del emprendedor, por el lado del inversor. Es una relación duradera o que potencialmente va a durar un mínimo de 2, 3, 4, 5 años. Entonces, creo que esa transparencia y alineamiento en todas las fases es súper importante. Es clave. Es clave en particular en las fases iniciales. Es decir, yo creo muchísimo en la transparencia del pre-seed a la serie B. A partir de la serie B, cuando tú eres emprendedor y empiezas a hablar con capital riesgo gordos, private equity, ahí no sé si es tan importante. Se acabaron los reportings ahí. Claro, porque ahí entra, es decir, la relación que vosotros tenéis con vuestras invertidas y las que yo tengo, es una relación que va mucho más allá de la transaccionalidad del deal. Cuando tú entras en serie B y más allá es mucho más transaccional. Entonces aquí hay que gestionar la información de una forma un poquito más estratégica. Es que transparencia porque va de personas esto. Al final los proyectos están montados por personas y también Así invertidos es. por personas. Tiene que haber esa relación humana y nosotros siempre antes de invertir tenemos que conocer en persona al equipo
no solo al founder, sino al equipo, porque muchas veces el founder te puede contar una cosa que luego ves que hay interferencias y es muy importante. ¿Tú cómo lo haces, Matías? Bueno, pues me das el puente a mi cuarto criterio. Está Perfecto. perfecto. Buenísimo. Es que se está pensado todo esto. A ver, el equipo es lo más difícil. Porque a veces te equivocas, a veces no te equivocas, a veces crees algo y es otra. Y yo cada día más me enfoco en algunos temas muy específicos porque yo creo que una cosa son los founders, otra cosa es el equipo inicial. Ujú. Y al final yo suelo invertir en un momento en el cual ya empieza a haber equipo. En los founders yo he aprendido algo. No hay relación entre él o la que tuvo la idea inicial y el que es el más adecuado para ser el CEO. Entonces, esto es un error muy clásico. Es decir, tú pues, sois tres, tuviste la idea, pero te falta empatía, eres incapaz de vender. No. El CEO no eres tú. Ya ves, y he condicionado mi inversión en algunos negocios a que haya un cambio de dirección. ¿Y lo has ¿no? conseguido? ¿Que se cambie de CEO? Sí. Wow, muy bien. Súper importante esto, ¿eh? Porque al principio cuando empiezan... No siempre, Adri, no siempre, Claro, pero claro. algunas veces sí. Y luego La también es idea- un tema de egos. Claro. ¿no? Yo iba, ¿no? soy el La idea es CEO. súper importante, yo he tenido la idea, no somos conscientes de la dificultad de la ejecución, siempre decimos que tú das clase, ¿no? Le das una misma idea a 20 de tus alumnos, quedas con ellos 3 meses después y hay 20 proyectos diferentes, Así 20 es. ejecuciones diferentes de esa idea, ¿no? La Entonces, idea, ya lo Sí. sabes, Y la ahí se ve idea. la humildad del CEO. Ayer justamente hablaba con un CEO que me decía, no sé dentro de 3, 5 años si yo voy a ser el CEO o no, porque a lo mejor no llego al nivel y tenemos que fichar a otra persona y yo me quedo más en la parte de creatividad y de acción, que es lo que me mola. Y es como, wow, el poder Bien, afrontar bravo. eso me encanta. Me encanta. Absolutamente. Entonces, en el equipo, esto. Y luego me encantan los equipos que desde el principio no son equipos que se han juntado porque se llevan bien o porque son amigos o porque son familiares. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que para fundar una empresa, 2 o 3 socios, el mejor o la mejora para juntarte contigo sea tu esposa, sea tu primo, sea tu amiga? Es que la probabilidad es cero, tío, es cero. Entonces yo quiero ver equipos que el viernes por la noche se van por su casa a ver sus amigos. No, que no vayáis de cañas el viernes por la tarde porque tú eres un friki de no sé qué y el otro es totalmente diferente, etcétera. Me encanta, porque os habéis escogido porque sois los mejores para montar este negocio. Esto me encanta, muchísimo. Y luego, no quiero pagar la curva de aprendizaje, que esté hecho antes por otros. Y luego hay otra cosa que sí, ahora lo miro mucho más, es cuando me siento con los founders o con específicamente el CEO o la CEO, es, quiero que me hablen del equipo. Y si te hablen bien del equipo, es buena señal. Cuando te empiezan a hablar mal, bueno, es que ese tío no lo entiende, pero no pasa nada, tal, etcétera. Es decir, cuando tú hablas bien de la gente, en general, es que te interesa la gente. Y también, bueno, si hablas bien de tu gente, hablarás bien de mí, que tampoco me desagrada. Totalmente. Y esto es importante porque las startups en el mercado del talento van en desventaja. Cuando tú montas una empresa, pagas mal, no puedes dar realmente seguridad a la gente que se van a juntar contigo, no le puedes dar proyección, que es que tienes 6 meses en caja, ni hablar de benefits de coche, de el tal, todo gimnasio, el esto, coche, el gimnasio, salud, déjate, nada. que no hay pasta para esto. Y además, joder, vas a trabajar duro. Es decir, yo no te voy a decir, oye, balance familiar, oye, que te vas el viernes a las 2 a ir a hacer trailing, pues a lo mejor no. Hombre, espérate. Estos son los 5 criterios que usa la gente para decir dónde va a trabajar y tú no puedes ofrecer ninguno de los 5. Entonces, pero puedes ofrecer otras cosas.
Tú puedes ofrecer propósito y puedes ofrecer de manera generosa, pero también no loca, participar de este propósito a futuro de manera hipotética, que es participación. Y eso yo creo que es muy importante que los emprendedores en fases iniciales sean conscientes de esta dicotomía en que tú quieres los mejores del mercado, tú quieres el mejor talento, pero no tienes los activos para adquirirlos de una manera realmente eficaz usando los criterios que todo el mundo utiliza. Y luego hay un último punto que yo creo que es primordial, que es diversidad. Y esto lo aprendí estos últimos años y cada día lo veo más claro. Las empresas que ya tienen muchos años, las multinacionales, etcétera, tienen culturas muy cerradas, que se han ido construyendo poco a poco. Dicen, bueno, la gente que me va bien son estos, etcétera. Y tú te vas, no sé, te vas a Madrid a la Torre Picasso, te vas aquí en Diagonal y tú los ves, están todos iguales. Todos iguales, trajecito, tal, y que tengan 25 o 50 años, son los mismos. Entonces, este tipo de empresa coge el 3% de la población, es decir, el 3% del talento. Y las startups, si tienen una cultura abierta, una cultura integradora, pues nosotros tenemos acceso al 97% del talento. Y os voy a contar una historia que es una historia que realmente es muy impactante para mí porque la he vivido en propia carne, en una de mis mejores participadas. De hecho, os voy a decir el nombre porque... Porque si es la mejor, está no, bien. es una de las mejores, he Una de dicho. las mejores, perdón. Pero no, porque además lo hablé con el CEO de esta experiencia y se llama Adrià. Ah, lo conocemos, Pero creo. lo conoces muy bien, que es el CEO de Amphora Logistics. Es una empresa... es dentro de mi portfolio un outlier total. O sea, si hemos levantado 1,5 millones, esta empresa este año va a facturar 40-45 millones de euros. Un proyectazo de Adri. Proyectazo. Es un 3PL, hacen transporte logística para e-commerce. Buenísimos Pues los founders, además. sí, bueno, a ver, tú ves los tres, se complementan de una forma absolutamente extraordinaria. Tienes Kim, que es CTO, friki, tal, etcétera. Joan, operación, finance, que viene de banca, y Adri, que es de marketing, de sales, etcétera. Entonces tú tienes, bueno, lo que decíamos de equipo. Entonces hace como, te diría, hace año y medio, algo así. Yo voy al consejo, abro la puerta y se me echa encima un perro enorme. Estos perros de tamaño casi humano, ¿no? Y a mí no me gustan los perros. Me siento muy incómodo con animales en general y perros en particular. Y entonces, entonces me pongo a gritar, casi a llorar. Hay un tío que me saca el perro encima y ¿sabes qué? Veo 4 más. Digo, ¿pero qué coño está pasando aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Voy al consejo, en la sala del consejo, y le digo a Adri, le digo, oye, ¿pero qué coño pasa esto? Y yo creo que hasta lo mejor le dije, oye, y además esto con mi pasta. Bueno, o sea, me puse borde, ¿sabes? Fatal. Me dice, ok, no, calma, tranquilo. Y me enseña una tía que estaba del otro lado de la oficina y me dice, ¿Tú ves la chica ahí? Le digo, sí, la veo muy bien. Y la ves. Pelo azul, piercing, tatuajes. Y digo, sí, la veo muy bien. 54% de los leads cualificados al día de hoy de la empresa la genera ella y su equipo. Viene con una condición, viene con sus perros. Wow. ¿Qué coño hacemos? Me dijo, mira, sin problema. Que entren. Que venga con 4 perros más. Y si que no tiene me pasa gatos nada. también. Y si gatos y lo que tú... Monse, se llama Monse. El 98% de las empresas no la cogen. Y se la están perdiendo. Y ahora tiene acciones, tiene phantoms, está todavía... Y es un activo de la empresa brutal. Y eso es una ventaja competitiva que tienen las startups y que tú puedes identificar relativamente pronto con los founders y los primeros C-suite o la gente que entra, porque tú ves si abrazan la sociedad en su conjunto o si se creen más, ¿vale? Entonces, equipo. Muy bueno. Yo quería hablar del tema del salario de los founders. Es un buen melón. Sí. Vale.
¿Tú crees que los founders tienen que cobrar salario desde el inicio? ¿En qué momento tienen que cobrar salario? ¿Y qué tipo de salario? A ver, yo no tengo ningún problema en que parte del dinero que yo invierto vaya a pagar salarios de los funders. A ver, los funders no son, es decir, Tienen que ahora, tener foco, tienen que estar, o sea, al final es una manera claro, también de mantenerles dentro del sí, proyecto. Pagar las facturas, vivir y a poder irse ver, a cenar, claro, obviamente. a ver, tampoco quiero que me vaya todos los días a disfrutar, pero que puedan ir a comerse un restaurante con su novia, con su novio y tener un nivel de vida aceptable, por supuesto. Ahora, obviamente, el nivel de vida de un chavalote de 25 y otro de 40 es diferente y yo creo que el salario de los founders tiene que estar en relación directa con sus gastos mensuales y que puedan estar bien. Ahora, me parece que también este salario tiene que ser inferior al valor de mercado real que tienen. Ya. Totalmente de Porque acuerdo. tienen equity, ¿vale? Entonces, Tu upside, para lo que será estás el equity. peleando. Una apuesta a es largo plazo. Eso es. no, a y a largo medida plazo. que hay rondas y a medida que hay inversores de otro tipo que entran, pues tu salario va a aumentar. Pero esto de que tienes que comer patatas y durante 5 años y sufrir y tal, no. Es contraproducente porque no te permite estar al 100 dentro del proyecto. Tienes que estar buscando otros recursos económicos por fuera, tienes Claro, que y te estar empiezan haciendo a hacer malabares consultoría para... aparte. Pero está cambiando mucho y para bien. Bueno, es lo mismo para los secundarios. A mí no me genera problema que un chaval que ha trabajado 3 años como un loco, 15 horas al día, em, que ha trabajado 3 años por debajo de su precio de mercado, te diga, oye, hacemos una ronda de 4 millones, yo puedo sacar 100.000 para poner el down payment para un pisito. Claro, tío, adelante. Ujú. Tampoco nos pasemos. No te Vamos a vayas a llevar sacar de los 3 cuatro, de los uno. 4. Sí. ¿Puedes explicar qué es un secundario, Mati, por Bueno, favor? sí, perdona. Un secundario es cuando tú haces una ronda de capital, en general es una ampliación de capital, es decir, que vas a emitir nuevas acciones en el cual estas acciones las vas a dar a la gente que te está poniendo el dinero. Eso se llama primario. En una ronda, a partir de la serie A o la serie B, en muchos casos parte del dinero va a primario, es decir, para la compra de estas nuevas acciones, y secundario para comprar acciones ya emitidas anteriormente y que son acciones en general en un buen porcentaje de los funders y de los inversores iniciales. Entonces, una parte va al crecimiento de la empresa y otra parte va a los pockets de los A accionistas limpiar el cap anteriores. table. Y esto También. Claro. Esto nos da para una parte muy buena, ¿no? Porque precisamente queríamos hablar, hemos hablado de qué debe tener el emprendedor, pero me gustaría entender cuál es tu tesis cuando inviertes. Es decir, ¿qué esperas de lo que estás metiendo? ¿Cuál es un multiplicador que para un inversor en el estadio en el que tú inviertes es sexy o no es sexy? Ayúdanos a entender un poquito y después, relacionado con esto, y con lo del secundario que estabas hablando, ¿qué oportunidades tienes realmente de poder sacar tu capital después? A ver, yo... La respuesta típica a tu pregunta, ¿cuál es mi tesis de inversión? Soy agnóstico. Como nosotros. Claro, ¿qué significa que no tenemos Ya, tesis de inversión? que vas a todo lo que te gusta o que te encaja. Entonces, no es que yo no tenga, porque a posteriori, cuando veo lo que invierto, pues es tecnología, hay mucho B2B, hay muchos SaaS, etc. Pero yo suelo invertir en empresas que tienen un alto potencial de crecimiento, por supuesto, y esto va a través de escalabilidad. Entonces, yo quiero ver escalabilidad, pero escalabilidad puede ir por diferentes caminos. Pero fundamentalmente, como yo entiendo escalabilidad, es cada nuevo cliente te genera más margen que el anterior. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que el típico múltiplo que estoy buscando es, digamos, el típico 10 veces en 5 años, y no necesita la empresa crecer 10 veces para generar 10 veces más de cash flow. Porque a medida que vas creciendo, tu margen aumenta, ¿vale? Entonces yo busco escalabilidad, que era el quinto criterio, y busco creerme que esta empresa va a tener dos características. La primera es que yo pueda tener por mínimo un múltiplo de 10, asumiendo diluciones. Segunda, que
por su propia naturaleza, pero eso es a futuro, es difícil de definir, es más feeling, va a generar oportunidades de salida. Entonces, oportunidades de salida hay 4. Ujú. La más común es que te jodes, Y todo se va al laceramos y todos salimos por cero. En realidad, la teoría te dice que es esto, pero cuando yo me mi portfolio ocurre muy poco. Luego, secundarios. A medida que la empresa tiene éxito, hay más rondas y una parte son secundarios. Luego vendes la empresa y luego IPO. ¿Vale? Ujú. Entonces, salida a bolsa, estadísticamente, si lo empiezas a meter en tu matriz, se te distorsiona, no tiene sentido. Entonces, en realidad es vender la empresa o secundario. Y yo trato de siempre acudir a secundarios, porque en nuestro negocio las ventanas de liquidez son pocas, no las escogimos nosotros, por lo tanto, cuando se da, hay que aprovecharlo. Y en general, cuando se da, tienes un múltiplo interesante. ¿Qué porcentaje hay que meter en cada secundario? Entonces, yo te voy a decir lo que yo digo en cursos para Business Angel. Otra cosa es que yo los voy a aplicar. En cada secundario la mitad de lo que tú tienes. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? De tus 100, primer secundario, 50%. Hay otra visión que yo la aplicaba antes, pero que no me ha salido tan bien, es recuperar lo que has invertido y así todo lo que vaya en el futuro será beneficio. Creo que es demasiado optimista porque pensamos a veces que la tasa de mortalidad de la empresa son muchos mayores entre pre-seed, seed y serie A y no es así. Ujú. Porque a partir de la serie B y la serie C te entra en capital riesgo y el capital riesgo va a saco. Por lo tanto, lo más prudente es la mitad en cada oportunidad de salida. Yo te voy a dar el ejemplo muy específico mío de Globo, que fue mi primera inversión realmente exitosa, ¿no? Em, yo he hecho secundario en la serie B y en la serie D. Y no el 50%, sino que el 25% y el 25%. Es decir, que después de la serie D me quedaba el 50%. ¿Nos puedes decir, Mati, por cuánto multiplicaste en una y en otra? Rango Tendría que... aproximado. Mucho. ¿Por 100? 20, 30... No, en la serie B... No, en la serie B 20 o 30 y en la serie D por encima de 50. O un por 50. Sí, pero únicamente el 25%. Y Sí, si sí. hubiera hecho el Bueno, pero 50%, nunca se hubiera sabe. sido más. Nunca No se sabe. no sabes, pero el cerebro humano piensa en lo que hubiera podido ganar y no en lo que ha ganado. Y entonces luego yo he hecho, bueno, luego no lo sabes, pero he hecho un error, es que cuando hubo era un tiempo diferente, la serie F o la serie E, que es cuando entra el Fondo Soberano de Abu Dhabi, me parece. Trataste de calcularlo, ¿no? Había hubo un secundario y yo podía vender todo Ujú. Bueno, y no lo vendí. Cash is King. La Sí. frase Cash is King yo la tengo tatuada aquí. Es, Pe- cuando puedas, vende porque nunca se sabe. Eso es. Y si quieres guardar un poquitín, es que la regla del 50 siempre a mí me gusta porque siempre te queda. Entonces, Sigues jugando, pero ya has sigues sacado un jugando, poquito. pero por menos. Y si pasa lo que ha pasado en Globo, es decir, que la valoración, digo que el valor de la acción ha pasado de 120 a 30, pues no pasa nada porque ya te queda el 25%. Ujú. Me hubiera preferido quedar con el 25% de toda mi inversión en Globo que el 50%. Claro. Es que Pero bueno. es muy difícil salir, que suceda un secundario, porque normalmente las rondas son para generar valor en la compañía y que siga creciendo, en lugar de que ese dinero sea para recomprar a inversores o founders. Entonces, cuesta mucho encontrar un secundario. Yo creo que Y cuando es lo el gran encuentras, reto, es y el- cuando lo encuentras, se ha normalizado ese el gran descuento, porque esto es otro punto muy importante, ¿no? que da mucha rabia. Yo como nuevo inversor, pero también lo entendemos. O sea, yo como nuevo inversor, el capital que meto quiero que vaya para el crecimiento de la compañía. Cuando yo meto capital y va para un inversor que había entrado previamente o para un fundador que se lo lleva en ese momento, no quiero pagar el precio actual de la compañía. Absolutamente. En general, los secundarios tienen un descuento, es decir,
tú vas a vender tus acciones a un precio menor a lo que son las acciones que se emiten en primario. Aunque yo te diría que ahora os voy a contar lo que yo he vivido hace algunos meses, que es muy interesante. Y además hay otra cosa sobre el secundario. Cuando hay secundario, en general, todo el mundo quiere ir. Entonces no es que escojas el porcentaje que tú vendes. A ver, a partir de cierta ronda, Adri, cuando tú dices, oye, es verdad que el dinero tiene que ir a hacer crecer la empresa. Bueno, ahora haces una ronda de 20 millones, que haya 3 millones de secundario, sí o no, no es tan relevante, ¿vale? Entonces, en general, cuando la empresa va bien, el secundario está entre el 10 y el 20% de la ronda y viene con un descuento. Lo que yo he visto últimamente es que si tu empresa va muy bien, muy bien, muy bien, entonces los fondos lo que te pueden proponer es sin descuento, pero que las acciones que te compran en secundario cambien de naturaleza. Es decir, típicamente en el secundario, las acciones que tú compras son ordinarias, no son preferentes. Pero que lo que tú puedes hacer es venderlas al 100% del valor de la ronda, pero esta acción pasa de ordinaria a preferente. Entonces es una de las cosas que están haciendo ahora. Ahora, ¿cuál es la lógica de los gestores de fondos cuando te dicen primario? Cuidado, es que y secundario. Es que luego van a ver a sus LPs y dicen, hey, hubiéramos podido entrar a 100, pero mira, he hecho un 20% de secundario, por lo tanto no entramos a 100, tenemos el mismo número de acciones, algunas ordinarias, algunas preferentes, pero hemos entrado en realidad a 92. Y luego esto los LPs, como a veces no lo entienden... Y es el founder el que tiene que aceptar de, ok, quiero que estos inversores pasen de ordinario a Claro, preferente. entonces en general... Diferencia, perdona para que lo entienda todo el mundo, entre Sí, acciones sí, de perdona. ordinario y preferente, y luego hay un concepto que has dicho un par de veces, el PI, que es el Limited Partner, que al final dentro Claro. de un fondo son Ya los ves, inversores dentro dividido del fondo. Entonces, preferentes y ordinarias es, a medida que tú vas a hacer rondas de financiación, que son básicamente ampliación de capital, en cada ronda tú vas a emitir nuevas acciones y estas acciones tienen derechos diferentes. Las acciones ordinarias tienen derechos que son diferentes a las preferentes, que es una lógica de liquidación. Es decir, cuando vamos a vender la empresa, las preferentes se van a vender primero. Tienen preferencia. Tienen preferencia. Luego lo podemos complicar un huevo, pero nos quedamos ahí. Entonces, como tienen más derechos, estas acciones, de alguna forma, se han comprado más caro. Entonces, un fondo puede tener el interés de que las acciones que no se emiten ahora, sino que te la compra en secundario, las acciones anteriores, también tengan esos derechos. Pero entonces cuestan más. Es una negociación pura y dura. Pero lo has dicho muy bien. Esto pasa por los funders. Porque ¿quién es lo más importante cuando hay secundario? Los funders. Porque son ellos que deciden si sí o no. ¿Y cuánto venden ellos y cuánto vendes tú como business angel? Claro, y son ellos que deciden si aceptan este trueque Efectivamente. a preferentes. Totalmente. ¿Te ha pasado, a nosotros sí, y quiero entrar en este tema, el que entra a fondo y liquidación preferente 1.5 o 2x? Vamos a hablar un poco de esto porque a mí me da... Explica, ya que esto es la liquidación Sí. preferente, que creo que es un concepto La liquidación interesante. preferente es mi dinero vale más que el tuyo porque si lo meto a 2x significa que tendrá que valer podría sacar el doble. Bueno, significa que me tocará primero a mí como fondo y me tocará dos veces lo que he doble puesto. de lo que he puesto, correcto. Y bueno, esto se está convirtiendo en práctica habitual y al business angel, si no acepta esto, te deja en una posición de malo de la película. Bueno, te pone en malo de la película y además esto tiene unas consecuencias absolutamente brutales sobre nuestro retorno en el futuro, el retorno de los emprendedores. Justamente. Y te pone en una condición que a lo mejor en el futuro el capital riesgo tenga interés en vender, porque ya no se cree tanto en la empresa, pero va a multiplicar por 2 su inversión y tú no veas nada. A ver, son ciclos, Adri, ¿vale? Lo que te quiero decir es que sí lo he visto y ya lo empiezo a ver, pero eso es una práctica de private equity. Es una práctica de negocios que tienen datos históricos
bastante robustos y entonces en el cual la proyección futura es relativamente segura. Es como el put and call, ¿no? Ujú. Son condiciones que son para operaciones de private equity, es decir, de empresas grandes, etcétera, que están tratando de bajar al nivel early stage. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer que no ocurra. Que divulgar y que educar a los emprendedores para que esto Claro, ocurra. Porque tienen que entender lo que implica. Nos Eso es pasa lo que- con compañías que llevan un año creadas o un año y pico, locura, tío. que, Y que son- locura. además te ponen esa tesitura donde, pues nuevamente, el emprendedor es el que decide, igual que en el secundario, tú obviamente tienes que, pero él es el que lo acaba aceptando sin ser consciente, o no sé si es consciente del todo, de la traba que puede suponer también para él en un futuro. Es peor todavía, porque tú en estos casos pillas el emprendedor en un momento de optimismo irracional. Entonces, cuando dice, bueno, mira, te pongo 1.000.000 y los 2 primeros millones me van a tocar a mí, dependiendo si es participativa o no participativa, etcétera. Pero como el emprendedor en este momento cree que la van a vender 80 millones, dice, bueno, de cada 2 millones no pasa nada. Entonces, aquí yo creo que es absolutamente... los fondos se sienten fuertes y te imponen este tipo de cláusula cuando no hay alternativas. Cuando los emprendedores no han hecho el trabajo, y a lo mejor nosotros también no les hemos apoyado lo suficiente para que puedan escoger entre varias oportunidades de inversión. Si un fondo te impone esto, es que es consciente que no hay nadie alrededor que compite con él. Y entonces va a saco. Va a saco porque estamos en Europa en lo que yo llamo un buyer's market. El problema que tenemos es que los capital riesgo, muchos, vienen de gente que vienen de finance, de private equity, del mundo de consultores, vienen del mundo de la inversión, no vienen del mundo de la operación. Entonces les falta respeto a los emprendedores. Ujú. Es un análisis, bueno, eso, valga la redundancia, muy analítico, o sea, muy basado en números, muy financiero, más bien dicho, y muy poco operativo, como Y dices, esto lo ¿verdad? tenemos que cambiar, Ari, porque a medida que vamos a meter emprendedores en fondos, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Pero te digo, son ciclos de liquidez. Esto de 2 veces, yo he visto hasta 3 veces, ¿eh? Wow. 3X. Es que esto, para que la gente lo entienda, es valoración de compañía 100 millones. Si yo te pongo 300 millones a valoración, liquidation preference 3X, si la compañía se vende por 500 millones, tu founder o los founders no veis ni un duro. Así, señor. Me llevo todos. Entonces, en Es particular, Es tremendo. que aquí, aunque Adri me dijo, oye, no lo compliques demasiado, pues lo voy a complicar un poquito más porque hay un matiz que es absolutamente primordial de entender en el tema de preferentes, es que tú tienes 2 tipos de preferentes. Vale. Tienes el tipo de participada o no participada. La participada es que tu 3X, primero, seguro, más el porcentaje que tienes de la empresa. Y el no participada es 3X o porcentaje de tu parte. Ah, ok. Entonces, el no participative es aceptable y es common practice en capital riesgo y 1X. Esto al final es lo que hay. Pero donde te la meten, con perdón, es cuando te la meten participada. Claro. Y te empiezan a multiplicar los X. Y ahí No vas a ver un duro jamás. es posible que no veas un duro. Aún así se me hace gracioso. probable. Sí, sí, la probabilidad de que veas es muy baja. Muy baja. Y luego también está el antidilución, el antidilution, que es tremendo. Esta cláusula también es otra, junto con la liquidación preferente, que putea bastante. dicen que el capital riesgo intenta no asumir riesgo o eliminar prácticamente el riesgo de la ecuación. Si o sea, pones estas cláusulas. Bueno, eso es ¿sabes el dicho? Es decir, capital riesgo tiene mucho de capital y muy poco de riesgo. Totalmente. A ver, no dilución depende. Otra vez, es que está todo. ¿Sabes cuál es el tema? Es que hay detalles en todo. Es decir, si asumimos que es decir, la cláusula de no dilución puede ser leve, que básicamente diga, oye, yo adquiero el derecho de seguir invirtiendo en tu empresa para no diluirme en las rondas futuras. Que esto Bien. dices, ok. Ok. Pero tienes otras de no dilución que son, hey, mira, que pase lo que pase, que invierta o no invierte, yo me quedo con mi 15%. Que esto te baja la valoración de la empresa y es inaceptable. claro, pero esto hay que tener en cuenta, muy rápido explicado, ¿no? Que cada ronda tú te vas a diluir un porcentaje, ¿no? Entre un 10 y un 25 o 30 podríamos decir que es algo estándar, normal Sí. dentro de todas estas.
ostras, se diluye el founders, pero también se diluyen todos los inversores o personas que tienen participaciones dentro de esta compañía. Si hay uno que ha afirmado que no se diluye, significa que todas estas diluciones de un 10, 20, etcétera, 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 va para el resto. Va para el resto y esto de manera natural baja la valoración de la empresa. Porque un inversor que entra aquí dice, mira, pero este tío tiene el 15, whatever happens. No, Para vale, siempre, ok. de por vida. De por vida hasta que, pues entonces, ¿sabes qué? No vale tanto. Porque al final lo que tú haces, el cálculo, es tú pones estos 10-15% a valor cero. Entonces, los emprendedores tienen que ser conscientes que este tipo de cláusula va a bajar la valoración de la empresa del monto de no dilución que sea. Por eso en nuestro ejercicio también ayudarles a entender que no hay que aceptarlas tan rápido, o sea, que es una traba en el pie, que muchas veces entiendo que te quede poca caja, ¿no? O sea, que el runway que llamamos, ¿no? El dinero que te queda para acabar, para que se te acabe en el banco, pero Hay que anticiparse. va a ser un tiro en el tema pie. es la o sea, ronda no la puedes hacer a un mes, hazla a 4 o 5 meses, mira cómo tienes estructurada la caja, mira de pedir ayuda. Nos ha pasado recientemente, un buen amigo, oye, Fondo de Madrid me mete 8 millones, 1.5 liquidation preference. Hostia, no me gusta. Ya, pero es que tienes que firmar. No firmo. Es que si no firmas, eres deal breaker. Hostia, pero ¿por qué su dinero vale más que el mío? Bueno, al final es, oye, tengo un mes de runway de caja. Es que si no firmo esto, en un mes cerramos. Bueno, Bueno, pues te tienes que bajar los pantalones y decir, ok, ya está. Claro. Y asumes que va a ser tremendamente complicado sacar dinero de ahí. bueno, y ni estamos entrando en venture debt. Si queréis, hablamos de esto. Tremendo. Pero yo sigo vuestro guión. Los emprendedores y nosotros, que somos los inversores Business Angel Early, estamos en el mismo equipo cuando hacemos Serie A y Serie B. Y desde el etcétera, principio. desde el primer día. Y eso, y tenemos acciones, participaciones, que son de la misma naturaleza. Y esto nos alinea interés un huevo. Y eso lo tienen que. Es importante que sea súper transparente y que lo veamos muy bien. Vale, yo quería hablar también del tema de modas. me parece guay. Modas, marketplace, SaaS, ahora... Modelos de IA. negocio. Que ¿Por qué pasa esto? Que hace 10 años marketplace la bomba, todo el mundo poniendo pasta allí. Sí, e-commerce, hace poco, marketplace. sí, e-commerce, SaaS. Hoy ¿Esto por qué SaaS, pasa? todo es SaaS. Obviamente hay diferencias entre los modelos de negocio. Comparamos un SaaS súper predecible, recurrente, con un marketplace que te llevas un fee de muchas cosas que tienen que pasar y además tienes que coger oferta y demanda. Está claro que es normal que vaya evolucionando. Pero Viene ¿qué dado de opinas de scales. esas modas también? Fíjate que yo creo que los modelos de negocio, a medida que van madurando, por su propia naturaleza, hay un shift entre la oferta y la demanda. Y cuando la oferta es limitada y la demanda es alta, los márgenes son altos. Y luego, a medida que la gente es inteligente, ve que esto funciona, pues la oferta aumenta, la demanda se queda igual. ¿Y qué pasa? Pues los márgenes bajan y entonces se hacen menos atractivos Ya no sé. hasta que otro venga con otro modelo. Entonces son ciclos, es normal. E-commerce, marketplace, SaaS, y no sé cuál es el A ver, próximo. ¿En qué ciclo estamos ahora? ¿AI? Bueno, No, pero ese ya no es tanto sí. el modelo, Sí, ese es más sí, el Eso es sector. más un tema. A ver, el SaaS todavía tiene mucho sentido, pero yo veo con muchos emprendedores que hablan con fondos y tal, y dicen, bueno, pero yo tengo que montar un SaaS. ¿Para qué tienes que montar un SaaS? Es decir, no tienes que. Tus clientes van a comprar algo que les resuelve su problema. Y si no quieren un SaaS, no le metas un SaaS porque hay un capital riesgo que te dijo que te mete pasta si montas un SaaS. Entonces, eso dicho, el modelo de SaaS y su recurrencia y el hecho de que empiezas cada mes con lo que has hecho antes y no tienes que empezar desde cero, para inversores como que mola. Claro. Entonces estamos todavía en este ciclo. Con márgenes Esa altos, claro, recurrencia- estamos ahí. Claro. Luego vienen las tecnologías, ¿no? Pues lo mismo. Igual que los modelos de negocio había esas modas, pues con las tecnologías. Antes todo lo que ponía blockchain, perfecto, Metaverso. sube valoración. Metaverso. Metaverso El locura. metaverso, tío. Levantando rondas locas y se queda en nada. Hoy estamos en AI Sí. y aquí vamos a hablar un poco más de opinión. O sea, porque al final yo creo que es una opinión. Nosotros lo hemos hablado mucho, tenemos una tesis alrededor de la AI. Hay
infinita incertidumbre, ¿no? Porque todo está cambiando hiper rápido. Veo muchas oportunidades en proyectos, te diría, a 2 años vista, con oportunidades de hacer capital de una manera más o menos rápida. Pero desde mi punto de vista, las apuestas a 5 o 10 años, que es lo que normalmente intentamos buscar, va a haber una mayor tasa de muerte, incluso que la que estábamos acostumbrados, que ya era muy alta. ¿Qué opinas de todo esto y cuál es tu tesis alrededor de la AI? A ver, yo no tengo la capacidad técnica y tecnológica de evaluar y de comparar una AI versus otra. Entonces me voy a resultados. Y de la misma forma que hace 10 años no había que invertir en una startup de blockchain, ¿sabes? Yo soy una startup de blockchain. Pues una startup de AI no significa nada. AI es un medio, no es un fin. Por lo tanto, hoy en día tener una startup que no aprovecha AI como tecnología, como para hacer tu operación mejor, más rápida, menos coste, a ver, es no ver que esto está realmente cambiando el mundo. Ahora, de la misma que tuvimos una burbuja de .com, pues vamos a tener una de AI. Por lo tanto, ¿cómo yo trato de mitigar el riesgo con esto que te digo? Es decir, explícame de manera muy práctica cómo AI está mejorando tu cuenta de resultados. Os voy a dar un ejemplo. Un ejemplo muy relevante es el ejemplo de Trioteca. Trioteca es un comparador de hipoteca líder, bueno, número 2 en España, que montó un amigo mío que se llama Ricard Garriga y yo fui uno de los primeros inversores. A ver si no digo demasiados números y luego me llama y me dice, bueno, ¿por qué has puesto? Básicamente, compara hipotecas, y entonces tú tienes todo un funnel de ventas, de adquisición de clientes, que pasa por la gente que quiere hipoteca, entra en la web y dice, oye, ¿cómo puedo comparar hipoteca? Entonces te va a salir Idealista, 2 más, que no voy a nombrar, y Trioteca. Tú entras en Trioteca, pones un poquito de información, ¿y luego qué? Empiezas a jugar y tal. Pero, como cualquier startup de este entorno, ya lo sabes, aquí tengo 15 minutos para llamarte, me has dejado el número de teléfono, si me espero 8 horas, no me vas a contestar, etc. Entonces, este momento, hace 2 años, tú tenías 10 personas encargadas de recibir el señal de que esta persona tal y llamaba, pero 10 personas, si tienes 15 que entran en el mismo momento, pues ¿qué haces? Con AI, lo que han logrado hacer en Trioteca es, para empezar, que toda la parte de SDR ya no sean 10, sino que sean 1 o 2, y pueden llamar 200 personas a la vez en estos 15 minutos. Entonces, ahorro de coste brutal, mejora del rate of transformation súper alto, y esto tiene una consecuencia directa. Y ventaja competitiva frente al que no lo usa. Claro. Claramente. Y PNL. Bien. Es decir, Tiene un impacto directamente en tu margen, en sí, tu... en el caso de Trioteca, ha sido entre perder pasta y ganar. Ahí sí. Ahí sí. Ahí no, sí y que- no EBITDA, Adri, no EBITDA. Bottom line. Entonces ahí dices, ahora sí, esto de la AI lo entiendo perfectamente. Y me gusta. Y me gusta. Es que yo voy a eso, ¿eh? O sea, AI para las dos palancas, ¿no? O hacer más eficiente, es decir, ahorrar costos, o aumentar beneficios, ¿no? Aumentar ingresos. Entonces Claro. ahí es donde te puede tener sentido y normalmente está muy relacionado con los procesos. O sea, al final vemos la empresa como procesos y todos aquellos sitios donde la AI puedas utilizar esa herramienta Claro. para que funcione mejor, perfecto. Automatizar, eso es. Ahora, los VCs han metido una pasta en AI sin entenderlo, por miedo a no estar, a valoraciones que ya lo sabes, son básicamente 3 veces más elevadas que cualquier otra, y esto es un reloj, una bomba con reloj, no sé cómo se dice esto, y va a petar en 1 año o 2 años. Aunque, y te voy a decir algo técnico, aunque lo que están haciendo es que están posponiendo la explosión de la bomba haciendo notas convertibles con los mismos inversores en rondas posteriores. Últimamente. Es como la técnica para no poner una valoración ahora y meterle un poquito de pasta para ver si se salvan. Pero son jugaditas. Aquí has abierto un melón que quiero hacer doble clic, que es el de la valoración.
Em, Hay veces que se habla, ¿no? Oye, es súper importante la valoración a la que entramos, es lo único que podemos saber de verdad porque tenemos muchísima incertidumbre en la valoración a la salida, por tanto, entrar a 1 millón o a 2 millones de valoración puede marcar la diferencia de si es una inversión exitosa o no, pero a su vez hay muchas veces que nos podemos quedar fuera porque esa valoración nos parece alta, ¿no? Y existe este concepto de antiportfolio, que son las que van bien a día de hoy y yo no pude entrar o tuve la oportunidad de entrar y no entré. ¿Cuál es tu tesis o cuál es tu posición, tu postura respecto de esto? Pues he ido evolucionando. Yo creo que es un error garrafal poner un límite de valoración arriba en tu investment thesis. Vale. Y te explico por qué. Un emprendedor, un grupo de emprendedores que es capaz de defender una valoración alta cuando tú entras son los mismos que van a defender una valoración alta cuando tú estés adentro. Eso es el primer punto. Segundo, probablemente la razón por la cual no he invertido en Privalia, la razón por la cual no he invertido en Deport Village es porque me parecía la inversión demasiado alta y los dos han sido errores míos. Entonces, yo creo que nuestro arte no es entrar barato, es salir caro y por lo tanto, bueno. obviamente, si es una valoración totalmente loca, no hay que ir. Pero si es un tema de 10-20% de diferenciación, de percepción, yo creo que hay que ir. Mira, Globo, yo estuve a punto de no entrar porque me parecía caro. Y yo he entrado a 2,8 millones. Y yo pensaba que no más de 2,5. Entiendo que ya estaban facturando y todo en el Sí. momento en el que entraste, ¿no? Esa Sí. valoración. Le he dicho, a Oscar le dije que no. Le dije que no. Y de hecho, le dije, no lo vas a cerrar a la valoración que quieres. Y me llamó como 6 semanas después. Me dijo, bueno, lo tengo cerrado a la valoración que te dije, pero bueno, si quieres entrar, te dejo entrar a la valoración. Y gracias al hecho que yo había dejado pasar Privalia, esta no la dejé pasar. Dije, mira, yo le he hecho una vez, esta, no repito. No me vuelvo a pasar. Qué bueno, qué bueno. A nivel de portfolio, cuéntanos también magnitud, cuántas has invertido, cuántas mueren, para saber un poquito cómo es la... Ratios, sí, ratios me parece guay. de un Bueno, inversor. no lo tengo tan, sabes, estudiado, pero yo te puedo decir de manera absolutamente segura que esto de 10 te mueren 8, una más o menos y una home run, estoy a infinito. No, se me mueren el 20%. O sea, Después, de cada 10, ¿estás de acuerdo en que una es home run? No, estoy No. en desacuerdo con Vale. esto. ¿y después de ¿De cada cuánto 20? tiempo? Que creo que este es el punto ¿Eh? importante. O sea, ¿después de cuánto tiempo estás catalogando esto? Entonces, en mi promedio de holding period, lo he calculado la semana pasada, es 6 años y 8 meses. Vale. Vale. Que es más alto del que yo creo debería de ser. Pero es porque tengo zombies, tengo empresas que estoy, pero que no sé qué pasará en el futuro, ni mueren ni crecen, están por ahí. Que estos sí que son la mayoría, ahí sí que estamos de acuerdo. Esas son las mayorías. Pero que mueren. Bastante Yo quiero saber tu pocos. ratio de home run, una de cada cuánto. ¿De cada A 20? ver, yo define home run. 50x. Una. 20. Sí, eso te iba a decir, yo iba a poner un 20. Entre 20 y 50 también, o sea... Entre 20 y 50 te diría el 20%. Vale. Y 2 de cada 10. Bien. 2 de cada 10. Sí. Pero luego yo creo que como Business Angel tenemos una ventaja competitiva importante versus un fondo de capital riesgo al uso, que es el timing. Un fondo tiene que invertir sí o sí, porque los GPs no cobran el management fee si no invierten. Entonces esto genera una ansiedad de invertir cuando no hay deal flow o cuando las variaciones son súper altas, cosa que como Business Angel te puedes ahorrar. Yo en el pico de 2021 es el momento en mi vida en el cual he invertido menos. Claro. Y qué bueno, porque no tenía que. ¿no? Eres más selectivo.
Entonces, yo creo que los business angels o tenemos la oportunidad de tener más empresas que te van a hacer un retorno entre 3x, 4x y 10, que esto es poco abajo, porque a nosotros esto nos viene bien Pero y a un al VC no fondo le no. sirve para nada. No sirve, claro. Entonces, ahí yo tengo bastante. Y mira, te voy a dar, yo he hecho una desinversión en una empresa de travel tech que mola mucho, que no es Travel Perk, y que tiene sus oficinas aquí, por Paseo de Gracia, y que montó un amigo mío muy querido. Y, he sacado el 70% y multiplicado por 7. Y me queda el 30%. Pues, es que eso es una... Estupendo. Estupendo. Ahora, si fuera gestor de fondo y le voy a decir te esto a sirve. mis LPs, a mis limited partners, los inversores, me dicen, oye, ¿qué coño estás haciendo? No te sirve. Y eso nos debería de dar un mejor rating sobre estas 10 Claro, inversiones. y además también sobre el emprendedor, decirle al emprendedor que al VC no le sirve. Por lo tanto, el VC va a decirte, oye, no me sirves, gasta todo, quema todos los barcos. En cambio, el business angel te puede decir, tío, calma. O sea, mira de ser más eficiente, de ponerle cabeza. Mira, hay un concepto que yo creo que es súper relevante y que podemos compartir en el podcast para entender cómo funciona un fondo de capital riesgo, que es el concepto de fund returner. Ujú. Un retornador de fondo, digamos. Es el concepto de que una participada te pueda retornar todo el fondo. Y esto significa que tu interés como fondo no es únicamente invertir en una empresa, es invertir mucho. Por lo tanto, si tú tienes un fondo de 100 millones, vamos a decir, inviertes en una empresa 1 millón y luego multiplicas por 10, recuperas 10 millones. Esto no te arregla la vida. Ahora bien, si en esta empresa le puedes convencer a los emprendedores que quieres meter 4 más y luego 5 más, habrás puesto 10 millones y ahí sí puede ser un fund returner, porque si multiplicas por 10, entonces te devuelve los 100. Y esto puede estar o no estar alineado con lo que quieren hacer los emprendedores y sus inversores iniciales. Y entender que un fondo de capital riesgo lo que busca en cada una de sus inversiones es un fund returner es una información muy importante para que los emprendedores y las emprendedoras entiendan el discurso y el vocabulario de los fondos, que buscan su interés y que a veces no es el interés de la empresa. Has tocado un punto que es cuando el fondo va siguiendo rondas, haciendo follows. Tú como business angel haces follows, ¿lo recomiendas? ¿Has hecho follows? Cuéntanos este punto. Sí, yo hago 1 o 2 follows. Y cuando empieza a haber secundario, dejo de hacer follow-ons. O sea, mantienes tu porcentaje en la medida de lo posible. En la medida de lo En posible. la siguiente ronda, claro, porque depende cómo haya subido la Sí. valoración, etcétera, ¿no? Pero en la Hasta medida- serie A, básicamente. Ok. ¿Y no prefieres ese dinero del follow, coger y diversificarlo y meterlo en otras? Porque esa, sí, ok, va muy bien, es caballo ganador, pero puede dejar en algún momento de ser caballo ganador. Sí, señor. Pero yo creo que a veces yo veo nuestras inversiones muy inicial como una opción de seguir invirtiendo si va bien. Ujú. Y si compras únicamente opciones, te van diluyendo y ya no controlas nada. Entonces, me gusta, si hago pre-seed seed, hacer por lo menos un follow-on, siempre y cuando me lo crea. Ujú. Em, y luego es otro juego. Luego es otro juego. Hay una pregunta que entiendo que la mayoría de tus inversiones son en España. Sí, el 90%. 90 y pico por ciento. Hablábamos de valoraciones y creo que hay muchísima diferencia en valoraciones España, incluso ya no hablaremos de Estados Unidos, pero el resto de Europa, te vas a Francia, a UK, a Alemania, las valoraciones son mucho mayores por proyectos similares. Sí. Las de Estados Unidos les entiendo porque van directamente a un mercado que es de 300 millones de habitantes desde el inicio, para cosas muy similares entre ellos. En Europa pues tenemos más dificultades porque no es lo mismo crecer de España, luego Francia, Italia, cada uno con sus particularidades.
¿Qué opinas de la diferenciación de las valoraciones? ¿A qué se debe? ¿Es porque hay más acceso al capital en estos otros países? Por tanto, como hay más oferta, el emprendedor puede tirar un poquito más para arriba. ¿No se trata de eso? ¿Cuál es tu opinión? A ver, primero es tamaño de mercado. Que España, 45 millones versus Francia, 65 millones con 1.4 más de poder adquisitivo, es decir, el doble. El mercado es el doble, es lo que hay. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto es tamaños de fondos, en particular para la salida, los private equity y las empresas grandes. Tú ves el IBEX, el IBEX no compra las startups españolas. Es decir, tenemos un problema de salida. Hay muy pocas salidas para las startups dentro de nuestro mercado y esto pues, baja las valoraciones. Entonces, es volumen de inversión, es volumen de salida, es tamaño de mercado. Pero yo creo que hay una solución. Y yo lo veo, pero cada día más claro. Y además yo creo que es una oportunidad brutal. Cuando yo miro mi portfolio y veo las empresas que realmente son home runs o double play, por lo menos, son empresas que tienen éxito no únicamente en España, pero muchas tienen éxito en Portugal, España, Italia. Portugal, España, Italia, tanto en B2B como en B2C, son países que tienen la misma idiosincrasia industrial, la misma forma de consumir, tanto en B2B como en B2C. Lo único que nos diferencia es el idioma. La misma ley, es Europa, etc. Por lo tanto, y by the way, el país que lidera esto es España. Y a nivel de valoraciones y de equity, que hay que invertir en estas empresas para dominar estos tres mercados, es la mitad de lo que tú tienes que poner para dominar Francia o Alemania. Entonces, creo que si empezamos a percibir Portugal, España e Italia como un mercado y no como tres diferentes, entonces estamos a la par con los otros. Y esto siempre lo digo, es decir, en Latinoamérica todo esto es diferente, lo único que nos reúne es el idioma. Entonces, cuando mis participantes me dicen, bueno, vamos a ir a México, vamos a ir a Argentina, es que, pero vete a Portugal e Italia, que está al lado, claro, que todo es igual. Y entonces, sí que tenemos valoraciones menores, por lo que yo te he dicho, pero hay una realidad que si tú tienes presencia en estos tres mercados, ya no hablas únicamente con tus VCs locales. Hablas con los de Italia, hablas con los de Portugal y además hablas con los de Francia y Alemania. Pregunta que te hago, Mati, fondos públicos, ¿qué opinas? Porque hay algunos inversores que opinan que hinchan valoraciones, porque muchos VCs, ¿no?, hacen el doble con fondos como ICO y demás. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Nos favorece? A ver, imagínate si no estuviera. No habría acceso al capital, o sea, no habría suficiente oferta. Es decir, mira Mundi Venture que está hablando de un fondo de 800 millones, la mitad de la pasta viene de Europa. Y toda la gente que se queja de dinero público en inversión tendría que mirar el porcentaje de dinero que invierte en los fondos de capital riesgo en España es... A ver, yo no he hecho el estudio últimamente, pero la última vez que lo hice hace 2-3 años era el 43%. 43% del dinero de los VCs en España es dinero público. Una buena parte es del European Investment Fund, son alemanes y franceses. Que esto, tal. Entonces, yo creo que desgraciadamente, como no tenemos una sociedad civil lo suficientemente comprometida a nivel de inversión para sostener el capital riesgo, las startups, entonces bienvenido sea el dinero público. Muy bien. Hablamos de tema money. Sí, justo. Valoraciones. Me parece súper importante. Nos ha pasado en más de una ocasión, compañías que hemos invertido, les sale un comprador, proceso de money, merchant acquisition, te quiero comprar. Comprador industrial normalmente, alguien que pertenece a... Y la valoración que tiene esa compañía no casa para nada con la compra y con la venta. Es decir, última que he levantado de ronda de inversión, 5 millones, y viene el comprador industrial y te dice, te compro por 2. Y tú dices...
No. ¿Y nosotros qué? A ver, cuando nosotros invertimos, tenemos pocos datos y en general un EBITDA negativo. Entonces, invertimos en expectativas futuras que a veces se realizan y a veces no. Y el industrial suele comprarte sobre datos más reales y en general en múltiplos de EBITDA y de comparables, etc. Y ahí está, si han sido capaces de pasar de emprendedor a empresario. Yo digo que invertimos en emprendedores y vendemos a empresarios. Y si no han logrado hacer el camino, entonces No saldrá rentable para el no inversor. saldrá rentable. Es lo que hay. Ahora, son ciclos también. Es decir, son ciclos en los cuales, por ejemplo, estuvimos hace 4 o 5 años en un ciclo en el cual todo lo que importaba era crecimiento y rentabilidad. Era como un criterio 20 y hoy en día lo único que importa es rentabilidad. Pero yo que soy un poquito más viejo que vosotros, es la tercera vez que lo veo. Ujú. Y de hecho ya lo empiezas a ver que la rentabilidad es menos importante que hace 6 meses o un año. Y que ya, entonces, para mí estamos aquí. Vas a ver, en 2 años va a ser todo crecimiento. Claro. Me parece bien que sepas ganar dinero y puedas ser rentable, pero yo meto pasta para que crezcas y que ganes mercados y que intentes ser first player. Si no, ¿para qué meto? Esto es Esta otro, es una- otro muy Es que buen debate, ¿eh? eso es un dilema. Sí. Y de hecho creo que esto igual va un poco más en nuestra contra, que nos dedicamos también a invertir en startups, ¿no? Pero existe como esa idea de que todo aquel que empieza a emprender es invertible, ¿no? O va a optar por esa parte de la inversión. Yo trato de, en el inicio, con los emprendedores más early stage, hacer, bueno, pues un poco de abogado del diablo en ese aspecto, de entender muy bien qué negocios pueden encajar en ser invertibles, ¿no? Por ese potencial de escalabilidad y todos los criterios que hemos dicho antes, pero que muchos otros pueden generar negocios muy, muy, muy buenos, muy sostenibles, sin tener que ir por esa parte del capital riesgo, que tiene muchos pros, pero también tiene muchísimos contras. Y creo que va un paso más atrás. Depende muchas veces también del propio emprendedor y de la visión que tiene él mismo, tanto de su vida como de su empresa. ¿De qué quieres? Yo pregunto ¿Para qué? esto. ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres ¿Te el has dinero? encontrado emprendedores que han empezado el camino y que luego pues, se han dado cuenta de que no era su camino, de que no sabían A lo que ver, implicaba? sí, hay que no invertir en ellos. Nuestra misión es Claro. detectarlos y no Detectarlos invertir. pronto. Pero yo creo que es un tema, de hecho es un tema que comento bastante en el libro, que es el primer dilema, que es ¿para qué emprendes? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para ser libre? ¿Para decidir de tu día? ¿Porque tu jefe es un capullo? Vale, perfecto, emprendes, pero no me pidas dinero a mí. Y también es un tema de modelo de negocio. Si tu modelo de negocio es un modelo de negocio muy transaccional de servicio, pues no necesitas dinero de capital riesgo. Entonces yo creo que es ambición de impacto, de desarrollar un producto. Lo más probable es que no lo puedas hacer sin mí, sin vosotros, sin inversor en capital. Pero al final, ¿esto qué es? ¿Es el 10% de las empresas? La inmensa mayoría no lo necesitan. Pero yo creo que cada emprendedor que está empezando tiene que saber lo que le hace feliz. eh, porque yo creo que muchos emprendemos eh, por tener control. Y si tú emprendes para tener control, pues no vayas a meter business angel y capital riesgo, que Vete al lo banco. que van a hacer es que te lo van a quitar. Claro. Si quieres ser tu propio jefe, ahí ese es Ahí, el que ahí no. es que cambias de jefe. ¿Ya? Entonces, creo que es un autoanálisis y un autodiagnóstico súper importante de hacer a principio. eh, y es nuestro rol ser súper directo y súper transparente cuando vemos que a lo mejor el incentivo para emprender no se adecua con lo que es el capital riesgo y el crecimiento escalable. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo pongo mi ejemplo personal de Padelator, empresa que monté hace 10 años con mi tío. Nunca recibimos inversión externa. Muy tranquilos, decíamos cuándo crecer, cuándo no, qué invertir. Y hicimos éxito hace pocos años, pero porque entró otro inversor y cuadró. Pero muchas veces a emprendedores les aconsejo esto. ¿Para qué levantas la pasta? Si es que tú puedes marcar los ritmos. El tener una compañía que genera, eso es precioso. Eso es precioso, que te genere ese cash flow. No necesitas esa ronda a menos que quieras crecer.
Y que tengas un plan muy agresivo, Y muy agresivo, justamente. porque coger el dinero de otro para no asumir un riesgo que tú no quieres asumir, que puedes, es decir, ir a ceder equity, que es lo más valioso del mundo, para no asumir un riesgo financiero que tú podrías asumir, no es el camino, eso es para ir mucho más allá. Y de hecho es irresponsable pedir dinero a terceros y luego no ser consecuente en que te han dejado ese dinero y lo tienes que devolver con un múltiplo si se puede. Esa es la idea. Esta Esa es la idea. Esa es la idea. Esta es una pregunta final, de hecho, y que me viene muy bien al caso antes de pasar ya a algunas preguntas rápidas, que es eso, ¿no? O sea, los inversores, por lo general, sobre todo cuando empiezan, obviamente cuando ya llevas varios años, pues tienes ya el callo, ¿no? Y lo sabes, pero ¿crees que al principio son conscientes de que la mayor probabilidad es de perder el capital, que hay que apostar un capital pues que no necesitas o que de alguna manera el inversor, o sea, el emprendedor no tiene por qué devolverte el retorno por mucho que... O sea, al final es un dinero a fondo perdido, entre comillas, por mucho que esperemos que la empresa vaya bien, que tengamos una posibilidad de salida en algún momento? ¿Cómo se lidia con esto? A ver, históricamente, los estudios demuestran que el peor financial asset en el cual tú puedas invertir es startups. Porque hay pocos outliers que te generan retorno y mucha pérdida. Entonces yo creo que hay que ser un poco loco, en el sentido de que hay que creerte un poquito mejor que los otros, porque la media te dice que no. Hay que tener una visión que va más allá de la seguridad del retorno financiero. Porque si tú quieres seguridad de retorno financiero, ahí está el IBEX, ahí está Wall Street, S&P 500, Nvidia, fondos indexados. ya está, y feliz. Ahora, yo creo que nuestro rol va mucho más allá. Yo creo que entre emprendedores, inversores privados iniciales, capital riesgo de verdad, somos los que realmente impactamos la economía. Somos los que realmente creamos empresas de altísimo crecimiento que crean empleo. Entonces yo no lo veo únicamente como un retorno financiero, que gracias a Dios me ha ido muy bien, pero lo veo como algo que cada uno de nosotros que tenemos la suerte de tener liquidez, tendríamos que hacer. No te digo el 80% de la pasta que tienes, pero un porcentaje sí. Porque creo que va mucho más allá del retorno financiero. Y luego mola. Y un día, te cuento la historia rápida, y un día hace como 20 años, cojo el puente aéreo, Barcelona-Madrid, y estoy esperando el taxi en la cola. Y yo me acuerdo muy bien, tenía un traje gris, una corbata rosa y unos zapatos de mierda de estos. Y el tío al lado mío, ahora de mi edad, probablemente 55 años, traje gris, misma corbata, mismos zapatos. Este mundo no aporta nada a la sociedad. Este mundo no aporta nada. De hecho, casi cogimos el mismo taxi para ir en el mismo lugar, ¿sabes? Las gemelas. Repetir de manera constante lo que hemos hecho hasta ahora no funciona. Y esto en la inversión más que en nada. Es decir, si en España seguimos haciendo Lo mismo. lo mismo, que es comprar inmuebles, alquilar pisos y meter pasta en el IBEX, no va a cambiar. Y yo no estoy partidario de ser los que no lo cambian. Y ya está. Muy bien dicho, muy bien dicho, muy bien. A mí me pasa que como inversor, yo cuando invierto en una empresa estoy dispuesto a perderlo. O sea, ya doy ese dinero como por perdido y quiero que arriesgues, que te la juegues, que busques multiplicarlo, porque para seguridad ya hay otro tipo de... Así Y es. tenemos un inversiones. propósito secundario, que es aprender, que es el estar al lado de los emprendedores, el seguir Propósito, hacer estableciendo esa ecosistema. network, esa posición de valor dentro del Claro, ecosistema. y O sea, al final tu hay, deal flow va a mejorar. Tu deal flow, mi 100%. deal flow hoy, en comparación como hace 20 años, hay es muchas incomparable. casuísticas cruzadas y eso es importante. Sí, señor. Pero juégatela. O sea, yo soy partidario de eso, de juégatela, arriesga y no vayas a no profitability y chill. No, chill no. Con mi pasta, chill no. Si quieres, ves al banco, pídele 200.000 euros y... Que no te lo dará, Que no te lo y no darán. te lo darán. O tienes que poner un aval Pero si te lo personal. dan y avalas, entonces ya vas a ver lo que es estar así y entonces vas a apretar un poquito más. Vale, vamos a hacer unas preguntas rápidas para ir acabando. Creo que ha sido una conversación súper interesante. Pero bueno, vienen algunas preguntas rápidas.
Si tuvieses que elegir invertir solo en menores de 25, es decir, gente muy, muy joven, o mayores de 45, 50, ponle, ¿qué elegirías? Las dos tienen sus pros y sus contras. Menos de 25 porque yo ya tengo más de 45 y aprendo un huevo de los jóvenes. Ok. ¿Vale? Luego, red flag, padre e hijo, fundadores, matrimonios o mejor amigo. Los tres. Los tres son red flag. Los tres son red flags. Los tres bajan la valoración porque hay un riesgo brutal de fricción que vayan afectando la gestión. Súper Yo para importante. mí red flag de que no invierto. Si hay esta casuística, no invierto. A ver, padre e Prefiero no hijo no invertir. invierto, seguro. Hay un juego ahí de dinámicas, de egos, de... Sí, parejas no va en favor y amigos Depende. depende. Sí, es el que me parece más soft de entre los Depende, tres. es decir, si son amigos que tienen skills muy diferenciados Claro. y que se complementan, sí, pero si son tres consultores de BCG especializados en marketing de farma, no. Vale. ¿Prefieres solo founder o equipo de más de 5 founders? Porque Y Combinator dice que el número es ideal 5 o... O A ver, no, a Impar, ver. impar mayor que Yo no- 3, dice. sí, ¿no? sí, exactamente. Sí. No tengo regla drástica, pero uno no me gusta y 5 tampoco. Entonces, si yo voy viendo mi portfolio, 5 nunca, entonces en los hechos red flag. Uno lo he hecho y en general no acaba muy bien. De hecho, Sam Altman de Y Combinator justifica que 5 o más, porque dice que cuantos más miembros tenga el equipo, más network puedes acceder. Entonces, al final abres muchas más puertas. Supongo Sí. que en Estados Unidos esa regla funciona. Y el impar para que no haya bloqueos aquí y cuesta- cosas así, Sí, ¿no? pero ocurre... Aquí cuesta más de verlo. Sí, Yo no lo soy- veo casi nunca. No lo veo casi No, nunca. y de hecho, normalmente, bueno, nosotros en Subo éramos 5 y nos lo dijeron 1000 veces. O sea, sois un equipo founder súper grande Supergrande, y acabamos muriendo por supergrande. problema con uno de los fundadores, o sea, con uno de los, Sí, los el primer miembros del problema team. O sea, suele ser esto: desalineamiento entre los founders. Siempre. Uno quiere una cosa, otro otra, y hay Y bueno, y hay más founders, más desalineamiento. Total. Claro, claro. Esto se lo digo mucho a los emprendedores. ¿Eh? Tú entiendes que por muy alineado que estés con alguien hoy, vas a vivir los próximos 5 años juntos. Él va a sacarse novia, él va no sé, a comprarse tener una casa, hijos. va a tener hijos, va a cambiar sus prioridades. Igual se tiene que volver a no sé dónde. Hay que generar, tejer esas relaciones, tener esa transparencia también dentro del equipo y esa comunicación para que las relaciones Sí, señor. puedan avanzar. Y que la relación profesional vaya más allá de la amistad. Ujú, Que haya un respeto profesional, no que haya únicamente un buen rollo. ujú. Yo tengo una tesis no pública mía personal que es intentar salir antes de los 5 años, porque creo, y tengo comprobado, que a los 5 años hay cambios de ciclo entre las personas, entre los equipos. Entonces intento salir antes para que cuando hay este tipo de variables que entran en juego, no me pillen. Pues mira, te lo pasaré, hay un paper muy interesante de Harvard sobre la fatiga la teoría son 7 años. Ujú. Wow, vale. 7 años, que son ciclos de 7 años en el cual, de hecho, petan los equipos o peta el CEO o coge un nuevo ciclo de 7 Ujú. o ahí tienes un problema. Una más, va. ¿Qué opinas de los investor speech, demo days y demás? No voy. No vas. O sea, y esto es súper importante, ¿Cómo ¿no? obtienes ¿Cómo deal obtienes flow? ese deal flow? Antes. Oportunidades. Yo tengo esta Otra teoría vez. de que si no me ha llegado antes, es que estoy mal posicionado en mi deal flow. Ujú. Y tengo esta otra teoría que es que los súper buenos negocios no van allí. No van a ya eso, lo sí. tienen cerrado antes. Ujú. Y si yo no estuve antes, culpa mía. ¿Y cuál es la mejor manera de que accedan a Mati y Carenso? O sea, ¿qué debe hacer un emprendedor? Recomendación. 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 Es O decir, sea, que la hayamos enviarme... visto Adri y yo, oye, Matié, creo que puedo encajar contigo, ¿qué te parece? Totalmente. A ver, el porcentaje de probabilidad de que yo vaya a abrir un deck que me ha llegado por contacto@matiocarenzo.com o por LinkedIn sin recomendación es muy bajo. Es que tengo tiempo y como no tengo tiempo, entonces recomendación, recomendación, recomendación. Paul Graham, el tío de Y Combinator, tiene una frase maravillosa. Dice, si tu única forma de llegar a mí
es por LinkedIn, es que no has hecho tus deberes. Ujú. Pues no tengo tan credibilidad como por Graham, pero le aplico Totalmente. esto. Yo incluso a emprendedores les aconsejo, oye, habla con otro emprendedor, qué inversores han invertido, incluso qué Venture Capital, y que te haga la intro. Eso. Esto funciona de intros, de confianza. Nos pasa exactamente lo mismo. Si nos llega algo en el info arroba, es que ya he recibido mucho y no lo voy a leer. Me voy a leer la que me pase de Mathieu Claro. y me diga, Adri, esta es buena, yo voy a entrar. Exactamente, y te envío en WhatsApp y te digo, oye, míralo porque tal. Y eso es la clave. Esto es la clave. Que me gusta también- Recomendación por coinversores, recomendación por emprendedores de tus participadas y gente Sí. that you feel good with. Que aquí la línea fina entre el FOMO y no FOMO, porque pasa esto, ¿no? De, no, es que ha entrado tal. Y dices, bueno, ¿y porque hayan entrado estos tengo que entrar yo? Que esto también pasa muchísimo en el ecosistema. Supeditas tu tesis a la del otro porque Claro, le ha parecido dices- que era buena, ¿no? Que esto es lo que yo te dije antes. Es decir, con tal de ser tonto, que seamos varios, por lo Sí. menos. Esto también se lo digo mucho a los emprendedores, que nosotros nos queremos sentir los únicos locos que vemos el proyecto. O sea, son casos contados los que decimos, no, yo te cubro la ronda entera y se acabó, ¿no? O sea, nosotros seguro que no lo hacemos, nosotros no lo Yo hacemos nunca. nunca. Queremos sentirnos, ¿no? Que hay alguien más que entiende el proyecto y que ve igualmente el upside o sea, el recorrido Y que aquí puede lo tener. mismo, Nunca voy para solo. saber si es FOMO o no, yo lo que pido es, vale, ¿con qué inversor estás hablando? Hablo con él y si el inversor me dice, no, es porque otro ha invertido, digo, "Buah, esto es FOMO total. Si me da argumentos de es buena inversión por esto y lo otro, entonces ya ok. Pero Claro. es que pasa muchísimo, ¿eh? Hablar con otros inversores y decir, bueno, es que como me la ha pasado tal, yo me fío de él. Claro. Hostia, si seguimos así la rueda, Bueno, pero es un mercado de tendencias y de moda. AI es un ejemplo actualmente. totalmente. Totalmente. Muy bien. Bueno, Mathieu, estamos llegando al gracias. final, hemos llegado al final. Muchas gracias por tu tiempo. Quiero recomendar a todo el mundo el libro. Creo que se hablan muchas cosas también de todos estos temas que hemos tocado, igual con un poquito más de profundidad. Hablando en plata. Hablando en plata. Un libro de Cuarta Mathieu. edición. Upa. Eh, ¿Esto qué lo- supone? ¿Eh? ¿Cuántas ventas? Es que no sé, más de 8.000. Muy bien. Sí, sí. Qué grande. Lo Mola podéis mucho. seguir también en LinkedIn, es súper activo, está trabajando muchísimo su marca personal. Y nada, dicho esto, para todos aquellos que no hayáis visto los capítulos anteriores, creo que es un muy buen momento ahora que entendéis un poquito más qué hay que tener en cuenta y qué hay que mirar a la hora de invertir. Pues echadles un ojo, aparecerán por aquí todos los vídeos relacionados. Así que, bueno, muchas gracias a todos Mathieu. y nos vemos con el Oye, siguiente. nos vemos en el siguiente. Gracias, chicos. Me lo pasé muy bien. Gracias. Genial.